El mensaje del día de hoy se titula Aprobación Divina. Y yo creo que cada uno de nosotros quisiéramos escuchar de parte de nuestro Dios que Él nos aprueba. Y hay cosas que tú y yo debemos hacer si es que queremos tener ese título en nuestras vidas. Y de eso quiero hablarte brevemente en esta mañana, porque también algo que hemos entendido es que el Señor quiere seguir obrando en la vida de cada uno de nosotros. Así que habrá un espacio, un momento para que podamos orar por aquellos que están en necesidad. Y yo creo y sigo creyendo firmemente en ese Dios de milagros. Y por eso sigo hablando de ese Dios de milagros, porque yo lo he visto de cerca en mi propia vida y en la vida de los que me rodean. Te voy a pedir que me acompañes a Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a partir del verso 14 y vamos a estar leyendo ahí un poco. Y dice el verso 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y quiero detenerme aquí un momento, porque aquí la palabra que tú puedes encontrar en el griego que se refiere a la salvación en este pasaje es una palabra que se escribe sozo, S-O-Z-O. La pronunciación es algo así como sodeso, pero a lo que se refiere esta palabra es a una plenitud, a preservar, a ser completo. La palabra en sí misma quiere decir sano, salvo y libre. Y yo quiero decirte que muchas veces existen cosas en nuestra vida que obstaculizan el que tú y yo podamos tener una relación perfecta con nuestro Dios. Así que cuando aquí Santiago está diciendo que de qué aprovecha si alguno dice tener fe si no tiene obras, es porque la fe se perfecciona a través de las obras. Y tú y yo muchas veces tenemos obstáculos porque hay cosas que se interponen entre Dios y nosotros. Y son cosas que deben ser removidas en nuestra vida. Tú y yo debemos entender que una sana relación con Dios nos va a permitir caminar hacia el cumplimiento de nuestro propósito. Una sana relación con Dios. Y hablar de sanidad tiene que ver también con la fe. Hay diferentes tipos de fe y eso es algo que tú y yo debemos comprender. Puede haber una fe natural que está basada y fundamentada en nuestros sentidos. Pero hay una fe que es la que debe ser desarrollada, que es la que nos permite tener una correcta relación con nuestro Dios. Así que ¿cómo removemos todos esos obstáculos que se van formando entre Dios y nosotros? A través de ejercer la fe. Porque cuando tú y yo ejercemos la fe, vamos a poder obtener lo que se llama sanidad interior y liberación. Cuando tú y yo ejercitamos la fe, ejercemos la fe y caminamos en la fe, lo que vamos a obtener al final de todo eso es una libertad en nuestro ser, en nuestra vida, y una sanidad interior que nos va a permitir tener una correcta relación con Dios. Yo creo que tú puedes percibir aquellas cosas que en ciertos momentos estorban para que tú puedas recibir lo que Dios ya te dio. Y vamos a hablar un poco de eso en esta mañana. Sigue diciendo ahí el verso 15: y si un hermano o una hermana está y alguno de vosotros y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y esto nos reta porque no sé qué postura tú y yo tenemos ante la necesidad de aquellos que están a nuestro lado. Y eso es algo que yo creo que particularmente el Señor está despertando en esta congregación. Y si nosotros le hemos pedido, por eso yo hace rato te decía, yo creo que lo que le pedimos a Dios siempre lo contesta. Porque le hemos pedido: Dios, haz lo que tengas que hacer, pero despiértanos. Haz lo que tengas que hacer, pero llévanos a experimentar tu poder.
haz lo que tengas que hacer, pero llévanos a caminar en el propósito que tú estableciste para nosotros en nuestra vida. Así que si tú y yo hemos estado pidiendo eso, es obvio que lo que va a estar a nuestro alrededor son necesidades. Pero fíjate que la fe tiene que ser acompañada de acciones. Así que si tú y yo tenemos una postura de indiferencia hacia aquellos que están a nuestro alrededor, nuestra fe no está en una condición sana y correcta delante de Dios. El tiempo de actuar debes caminar a través de la fe, obrando a favor de aquellos que están a tu alrededor. Porque la fe no fue hecha simplemente, o no fue dada simplemente para que tú y yo podamos creer en Dios y ahí acaba todo, sino para poder caminar en todo lo que Dios ha planeado para ti y para mí. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿te dueles con los que se duelen? ¿Lloras con los que lloran? Y eso todavía es un poquito más sencillo que gozarse con los que se gozan. Porque dolerte con una persona es hasta cierto punto un poquito más simple, porque eres movido a compasión cuando ves a una persona en sufrimiento, aun cuando no la conozcas. Pero gozarte con los que se gozan es un poco más complejo, porque a veces lo que se mueve en ti son sentimientos o emociones del por qué Dios bendice a otros y no a mí. Eso empieza a requerir de ti un ejercicio de fe. Porque a lo que debes ser movido con todo esto es: si Dios pudo hacerlo con él o con ella, puede hacerlo conmigo. Y fíjate lo importante que es que tú y yo tengamos esa relación sana con Dios. Si tú te puedes doler y gozar con aquellos que se duelen, o gozarte con los que se gozan, es fundamentado en la fe que tú tienes en Él. Porque no importa lo que tú estés viviendo, aunque tú veas que Dios está trayendo bendición al que está a tu lado, vas a poder saber y descansar que el mismo Dios que le dio a esa persona lo que le está dando, te lo puede dar a ti. Pero muchas veces nosotros dejamos que ese tipo de pensamientos obstaculicen nuestra relación con Dios, se interpongan entre Dios y nosotros. Así que por eso yo te decía que cuando tú identificas ciertas situaciones en tu vida que están obstaculizando tu relación con Dios, porque si tú y yo identificamos en nuestras vidas envidia, ¿tú crees que Dios va a actuar a tu favor cuando hay cosas que están ahí dentro que estorban tu relación con Dios? ¿No crees que Dios va a ser movido primero a tratar aquellas cosas que están interfiriendo entre Dios y tú, para que cuando te dé las cosas que tú estás esperando, entonces lo que tú recibas realmente sea una bendición total para tu vida? Así que lo que el Señor quiere es que tú y yo podamos ejercitar nuestra fe, y una manera muy práctica de poner en funcionamiento nuestra fe es bendiciendo a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué crees que a la iglesia primitiva no le faltaba absolutamente nada? Porque velaban los unos por los otros. Y Dios hacía que las cosas fueran sobreabundantes para todos aquellos que estaban ahí alrededor. Muchas veces, ¿por qué no ofrendamos o no diezmamos? ¿Sabes que eso está asociado a la falta de fe o a la incredulidad? Porque cuando no hacemos lo que debemos hacer según lo que Dios nos ha mandado, es porque en el fondo no le creemos. Es fácil dar tal vez el diezmo cuando el ingreso es bajo. Cuando el ingreso sube es un poquito más complejo. Ya la cantidad, ya a tus ojos, ya es un poquito más difícil de desprenderte de ella. Pero cuando tú y yo hacemos eso, estamos diciéndole a Dios: yo creo
que no importa el dinero que me sobre en la bolsa, con eso es más que suficiente para que tú hagas lo imposible. Y muchas veces yo te he dicho que Dios nos prueba y que Dios nos lleva a caminar en aquello que nosotros predicamos. Y no por eso nos limitamos, por lo menos en mi caso, yo no me limito a compartir cosas sabiendo que voy a ser probado en ellas. La semana pasada el Señor nos llevó a caminar en esto. Porque el ingreso que hubo la semana pasada en la congregación no alcanzaba ni siquiera para cubrir los servicios básicos de la congregación. Pero nosotros creemos en un Dios de milagros. Y creemos que no importa lo que nuestros ojos puedan ver, con eso Dios hace lo imposible. Y así fue. Si yo te dijera qué cantidad ingresó la semana pasada y lo que teníamos que pagar y que hoy por hoy está pagado, tú me dirías no es lógico. Y efectivamente no es lógico. Simplemente que el Señor hace lo imposible cuando tú le crees en ese nivel. Entonces el ejercicio de la fe o el caminar en fe es un caminar constante, es todos los días. Yo le creo a Dios y yo camino en aquello en lo que yo he creído. Así que Dios va a hacer grandes cosas contigo y conmigo en la medida en que tú y yo aprendamos a depositar nuestra fe al 100% en Él. El versículo 17 sigue diciendo: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que yo te preguntaría en esta mañana, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, ¿cómo actúas? ¿Tú actúas en consecuencia de aquello en lo que has creído? ¿O realmente tu fe es una fe racional? Es decir, si yo camino en lo que Dios me ha dicho, no importa lo que mis sentidos me digan, mi fe está puesta en Dios por encima de las circunstancias naturales en las que yo me muevo. La fe racional tiene que ver con lo que nuestros sentidos nos dicen. Si tú y yo caminamos en una fe racional, no vamos a tener acciones que respalden nuestra fe. Y eso tiene una conexión directa con la incredulidad natural, que no es otra cosa que aquella que está fundamentada en nuestros sentidos naturales. De ahí la importancia cuando a Jesús le acercan a un muchacho y le dicen: ya se lo dimos a tu ¿tienes fe? ¿Crees que yo pudieron? Y él le pregunta a la persona: ¿tienes fe? ¿Crees que yo puedo hacerlo? Y esa persona le contesta: sí, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué se voltea a Jesús y le dice a los discípulos? Este género no sale sino con oración y ayuno. Y no se refería a que los demonios que estaban operando en la persona requirieran de un tiempo de oración y ayuno para que esos salieran, porque los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Así que cuando ellos actuaban en el nombre de Jesús, las cosas tenían que suceder sí o sí. El detalle es que cuando tú y yo vamos al ayuno y a la oración, cuando tú y yo tenemos esa disciplina del ayuno y la oración, lo que va a suceder es que nosotros vamos a dejar de lado o vamos a empezar a hacer de lado nuestros sentidos naturales para tener una mayor dependencia y una relación mejor con nuestro Dios. Eso nos sensibiliza a nosotros y nos muestra que nuestra realidad está por encima de la realidad natural. Por eso cuando a mí vienen y me dicen: es que yo no puedo ayunar 24 horas, yo digo: hay que orar porque la fe de esa persona crezca.
Porque la fe lo que va a hacer es que te va a llevar a caminar en lo sobrenatural. Por no comer 24 horas nadie ha muerto. Médicamente está probado. Así que si tú das esos pasos y dices, yo quiero depender de ti para ver que la realidad sobrenatural es la que impera sobre la realidad natural, entonces yo voy a estar caminando, desarrollando mi fe, no racional. Y lo que empieza a suceder en tu cuerpo es que empiezas a sentir hambre. Eso es natural. Pero si tú empiezas a depender de Dios y a decirle, no importa que mi carne se sienta así, yo voy a estar aquí en tu presencia y voy a buscarte y voy a adorarte y voy a orar y voy a someter a mi carne, lo que tú vas a empezar a experimentar después de ese proceso es que lo sobrenatural de Dios empieza a posicionarse por encima de lo natural que tú tienes. Eso es fe. Yo te he dicho, el periodo más largo que yo he hecho de un ayuno sin alimentos son 11 días. Y sí, el día 1, el día 2 son como sencillos. El día 3 es uno de los días más complicados. El día 3 y el día 7, más o menos, son los días más complicados a nivel natural. Pero lo que sucede es que cuando tú empiezas a depender de Dios, lo natural se suprime. De tal manera que cuando nosotros pasamos ese proceso, en mi caso mi experiencia fue, solamente tuve ansiedad ese día 3, sometí a mi carne y dejé de tener hambre hasta el día 11. Ya cuando mi mente me empezó a jugar chueco es porque ya estábamos en el día 11 y faltaban 2-3 horas. Decía, no, ya voy a entregar el ayuno ahorita, yo ya no aguanto más. Ya había yo aguantado casi los 11 días completos. ¿Qué más era aguantar 3 horas? Lo que tuve que hacer es meterme con el Señor, someter mis sentidos naturales y decirle, dependo de ti. Hasta aquí tú me has ayudado y podríamos seguir más días. Así que el desarrollo de la fe va a requerir que tú des pasos. La fe sin obras es totalmente muerta. Eso dice la palabra, no es algo que yo me haya inventado. La fe sin obras es muerta. El verso 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó conjuntamente o juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así que aquí lo que te está diciendo la palabra es que cuando tú actúas creyéndole a Dios, caminando y haciendo lo que a ti te corresponde, tu fe está siendo completada o está siendo perfeccionada. Así que el caminar que tú y yo debemos de tener es obrando, mostrando fruto juntamente con nuestra fe. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así que Abraham obedeció a Dios y obró en obediencia. Y eso lo que estaba demostrando es que Abraham creía verdaderamente en Dios. ¿Te imaginas lo difícil que ha de haber sido para Abraham cuando Dios le dijo, ve y ofrece a Isaac? Señor, esperé por él 25 años y es el único que me diste. Es el hijo de la promesa. Es el que al que tú te estabas refiriendo. Y te lo voy a entregar. Entonces volvería a estar Abraham en la misma situación de decir, todas las familias, ahora ¿qué vas a hacer para que en mi descendencia sean benditas todas las familias de la tierra? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te imaginas el conflicto que pudo haber pasado en la mente de Abraham? Sin embargo, él obedeció de inmediato, porque sabía que aquel que le había dado a ese hijo le podía dar otro o resucitarle al que él iba a entregar. Así que él obró en obediencia y eso demostró que verdaderamente él creía. Así que la justificación que él obtuvo fue por las obras de la fe.
Dios cumplió su promesa con él. Su fe fue contada por justicia. Su fe agradó a Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y la justificación que aquí se muestra es la aprobación divina. Por eso yo te decía, el mensaje se llama aprobación divina. ¿Tú quieres la aprobación de Dios? Camina en la fe. Camina dando fruto. Camina creyéndole verdaderamente a Dios. Que no importa las circunstancias, lo que Él te pida, Él es capaz de ayudarte a salir adelante y transformar tu situación. En el verso 26 dice: obras está muerta. Cuando tú y yo venimos a Cristo, ¿qué es lo que pasaba con nuestro espíritu? Había una separación entre Dios y nosotros. Así que nuestro espíritu estaba muerto. ¿Qué pasa? Que Él viene y nos pasa de muerte a vida. Y entonces tú y yo tenemos ahora sí una relación con Él. Y fuimos hechos participantes, dice la palabra, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión. Así que tú y yo ahora tenemos vida, porque nuestro espíritu ahora está vivo. Pero de igual manera que cuando nuestro espíritu estaba muerto, nosotros estábamos muertos, nuestra fe, si no tiene obras que la respalden, es totalmente muerta. Así que la fe y las obras lo que constituyen es una unidad indivisible en nuestras vidas. Lo que hacen las obras es hacer visible nuestra fe. Y estas son la evidencia de la presencia de fe en cada uno de nosotros. Por eso dice: muéstrame tus obras. ¿Sabes? Hay un termómetro que yo digo que existe. Y es que cuando una persona se convierte verdaderamente a Dios, cuando cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, porque eso es lo que dice la palabra, esa es, digámosle de alguna manera, la fórmula de nacer de nuevo. Lo que va a diferenciar a los hijos de Dios de los que no lo son es a través del resultado de la fe, porque aquel que cree y viene a nacer de nuevo empieza a caminar una vida diferente creyéndole a Dios, y entonces va a haber fruto, y eso lo va a llevar a alejarse de aquellas cosas que en lo natural estorban su relación con Dios. Así que para mí eso es un termómetro. Aquel que empieza a caminar y empieza a ver fruto, esa es una persona que verdaderamente ha entregado su vida a Dios. Tu fe va a ser probada. No es para espantarnos, es para gozarnos, porque tendremos la oportunidad de mostrar en quién hemos creído. Y sabes que en estos tiempos lo que el Señor ha anticipado que viene a nuestra nación es el avivamiento. Y eso muchos profetas lo han dicho alrededor del mundo. Pero ¿sabes qué es lo previo que pasa a un avivamiento? Necesidad. Tú puedes ver a grandes naciones que están hoy avivadas, habiendo pasado por circunstancias políticas, por situaciones económicas, por situaciones de enfermedad sumamente complejas, en donde la gente tiene que voltear sus ojos a Dios. Eso es el avivamiento. Así que si Dios ha dicho que viene un avivamiento sobre nuestra nación, eso viene acompañado previamente de situaciones difíciles. Y la manera en que la gente voltea sus ojos a Dios es conociendo el poder que Dios tiene para obrar en su necesidad. Tú habrás escuchado al profeta que vino, que dijo: los dones de poder son básicamente para ser utilizados mayormente fuera de la iglesia que dentro. Eso no quiere decir que dentro no funcionen,
porque obviamente funcionan. El don de fe, de milagros y sanidades está al servicio del cuerpo de Cristo. Pero yo te preguntaría, ¿tú necesitas conocer el poder de Dios para creer en Él o ya crees en Dios? Se supone que ya crees en Dios. Entonces, los dones de poder mayormente son enfocados fuera de la iglesia con gente que no conoce a Dios, porque va a ser un punto en el cual ellos puedan conocerlo y ver el poder y entonces venir a creer en Él. Te digo que mayormente funcionan afuera, pero al interior del cuerpo de Cristo también hay necesidades. Y tú debes de aprender a creerle a Dios, que no importa quién ore por ti, el que obra es Dios, es el que está respaldando a la persona que está aquí al frente, fluyendo a través de esa persona para que tú obtengas la sanidad. Y eso lo que va a ir haciendo es llevándote a crecer más en tu fe. Así que la fe no solamente es lo que tú crees de Dios, en lo que tú caminas con Dios, sino en lo que tú puedes hacer por otros. Así que cuando hay necesidades y cuando tú oras, por eso la palabra nos dice, orad los unos por los otros. Cuando tú oras por otros, tu fe está siendo ejercitada. Es más sencillo creer por un milagro que no necesitas tú en una tercera persona, sí, pero necesitas creer para hacer lo que vas a hacer. Para orar por otro necesitas creer que Dios lo va a hacer. Por eso hay a veces limitaciones. A veces no quieres orar y menos en la calle, porque si Dios no hace nada, ¿cómo vas a quedar tú? Te toca solo obedecer. Eso es incredulidad. ¿A ti te toca hacer la obra? No. A ti te toca solo obedecer y caminar. Así que el trabajo difícil le toca a Dios. A Él le toca lo imposible, a ti te toca lo posible. A ti te toca poner la mano sobre la persona y que la persona sane. Eso es lo más sencillo. Lo más difícil es lo que a Dios le corresponde hacer. Así que ¿por qué nos limitamos a veces? Yo te decía, por eso hay estructuras que deben de caer de nuestra mente. A veces la incredulidad está velada en nosotros mismos y no creemos que Dios realmente tiene todo el poder para actuar a favor de otros cuando yo tengo que ser utilizado. Yo una vez utilicé a una persona y le dije, ¿sabes qué? Estábamos en un hospital y le dije, tú vas a poner las manos sobre la persona. Estábamos dentro del cuarto y estábamos orando por una persona. Y la primera reacción fue, no, mejor yo no. ¿Por qué? Y bueno, me dio sus argumentos. Cualquier argumento que tú puedas esgrimirle a Dios no tiene sentido. Porque Él te está mandando a hacer algo y no te toca a ti hacer lo imposible. Eso le toca a Dios. Lo que sucedió es que esta persona sí puso las manos. Dije, yo voy a orar. Ok, no te estreses de más. Yo oro, tú pon las manos. Solamente tú pon las manos. Yo voy a orar. Oramos y Dios obró. Pero si tú no caminas obedeciendo a lo que Dios te manda hacer, tú no vas a tener esas obras que trabajan juntamente con tu fe. Y la aprobación que Dios da viene hacia tu fe, caminando a través de las obras que tú puedes hacer ahí. Quiero cerrar en esta mañana diciéndote que en Apocalipsis tú vas a encontrar un mensaje a 7 iglesias. Y la primera, o lo primero que dice a cada una de esas iglesias es: yo sé tus obras, yo he conocido tus obras, yo conozco tus obras. Y después, al cierre de cada mensaje que le da a cada una de esas iglesias, dice: al que venciere, y hay 7 cosas que va a dar Dios a aquellos que caminen como vencedores. Así que tú puedes ver que es muy importante para Dios lo que tú haces a través de la fe que tú dices tener en Él.
Si no, no hubiera mandado un mensaje a cada iglesia diciendo: yo conozco tus obras. Y si tú te mantienes haciendo eso, entonces tú vas a caminar siendo vencedor, y como vencedor vas a tener esta recompensa. No estoy diciendo que las obras sean lo que te salva, porque no estamos hablando de eso. La salvación es por gracia. Pero sí o sí tenemos que dar fruto. Y tú y yo debemos caminar mostrándole a otros el resultado de nuestra fe. Así que si tú buscas la aprobación de Dios, yo te he dicho en otros momentos, ¿tú has escuchado de parte de Dios: este es mi hijo amado? Cuando tú y yo caminamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, tendremos su aprobación total y completa. Eso no quiere decir que Él te haga a un lado, que Él te deseche, no. Simplemente lo que Él está hablando en esta mañana es motivándote a que tú hagas lo que tienes que hacer.